La vi cuando el espejo todavía estaba empañado. Un puntito oscuro, casi tímido, escondido donde nadie mira. El borde del enchufe junto al lavabo. No pensé, es una cámara. Pensé, estoy paranoica. Pero mi mano llegó antes que la vergüenza. Tiré del plástico y sentí ese clic que solo hacen las cosas que no deberían estar ahí. Y entonces apareció, el ojo frío, diminuto, apuntando a mí. No grité. El cuerpo se me quedó duro, como si alguien hubiese dicho quieta y yo obedeciera por costumbre. Abrí el enchufe con las uñas, con una calma que no era mía, y apareció una tarjetita de memoria, como una uña ajena. La sostuve entre los dedos, y fue como sostener una verdad que no alcanzo a contarle a nadie sin que me tiemble la voz. Esa verdad tenía forma, tenía peso. Mi antivirus nunca dijo nada. Ningún aviso rojo, ninguna calavera, ninguna alarma de película. Silencio. Y en ese silencio se me cayó encima otro nombre, mi hermano. El que dice que quiere lo mejor para mí. El que si pudiera, me metería en una caja con instrucciones. Cámbiate de carrera. Deja el arte. Sé alguien útil. El que llama, mentoría, a decidir por mí cuando no miro. El que se ríe de mis dibujos y luego finge que es humor. Quiero contar que dudé, que busqué excusas, que pensé en un vecino raro. Pero no dudé, porque no era la primera vez que él sabía lo que no podía saber. Un chiste demasiado preciso sobre un boceto que jamás subí a ninguna parte. Una referencia absurda a una conversación privada con una amiga. Esa sensación asquerosa de estar caminando desnuda por la sala de estar de otra persona y que esa persona me dijera que lo hace por mi bien. La cámara no era el comienzo, era la confirmación de una cadena invisible que ya me apretaba el cuello. Apoyé la tarjeta sobre la encimera y me miré. No a la cara. Me miré a los hombros, a la postura. Vi la misma forma en la que me siento cuando él me llama pequeña aunque ya no lo soy, cuando me receta vida sin preguntarme si estoy enferma. Me vi encogida para caber en su idea de mí, y me dio rabia. No la rabia que grita, la que ordena. Pensé en todas las veces que me dijo que el mundo real no tiene privacidad, que todos somos datos, que la gente sensible solo llora porque no entiende cómo funcionan las cosas. Pensé en cómo se cuelga medallas que nadie le pidió, en cómo me llama cuando sé que no tiene tiempo para mis sueños, solo para mis tareas. Te estoy guiando, dice. Y yo, como si fuera un perro, asiento, le cuelgo, me siento culpable, vuelvo a mis dibujos, y me pregunto en qué momento dejé que su amor oliera a jaula. La cámara me ofreció una respuesta. En el momento en que acepté que el cariño duele, que la familia manda, que él sabe más, que yo exagero, que mejor agradece. La cámara fue un espejo más honesto que el del baño. No me mostró la cara, me mostró el contrato que no firmé. Renuncias a tu vida y yo te protejo de la tuya. No la rompí, no la escondí, no la devolví a su hueco, la dejé a la vista. Necesitaba verla para no creerme mis propias excusas, porque si la historia fuese solo de tecnología, bastaría con apagar un interruptor. Pero no se apaga lo que ha crecido como una enredadera detrás de las paredes. No basta con cerrar una ventana si alguien ya tiene la llave de casa y, además, te convenció de que dejarla abierta era moderno. Recordé la primera vez que él me arregló el ordenador, años atrás. Yo estaba contenta porque por fin había conseguido que una tableta gráfica vieja funcionara con mi portátil. Él la desconectó sin mirarme, actualizó cosas, instaló otras, limpió basura. Cuando terminó, me sonrió como un padre orgulloso. Yo perdí mis pinceles digitales y una tarde entera de trabajo. Me dijo, de nada, y yo dije, gracias. Aquella palabra fue la puerta que abrí sin saber que no iba a volver a cerrarla. La cámara me enseñó que el agradecimiento a veces es la cerámica que tapa la fuga. La rabia levantó el dedo
y arrancó el mosaico. Debajo estaba el chorro. Contraseñas compartidas cuando aún confiaba, sesiones abiertas que nunca cerré, accesos remotos con nombres inocentes, permisos que acepté sin leer porque ¿quién pondría trampas en el salón de su propia casa? Él, mi hermano, el que me llama para recordarme que llegue a clase, que coma, que me ponga metas reales, el que decidió que si yo no le entregaba mis pasos, él los tomaría. El que confunde cuidar con vigilar, proteger con poseer. Me senté en el borde de la bañera con la tarjetita en la mano. No pensé en la policía. No pensé en mis padres. Pensé en mí, en cómo mi cuerpo había aprendido a tensarse cuando escuchaba su tono neutro de ingeniero, el de «esto es lo racional». En cómo mi casa se había hecho pequeña sin que yo me diera cuenta. En cómo había dejado de cerrar la puerta del baño por costumbre. En cómo había dejado de cantar cuando cocino. Me escuché. Y se oyó feo, pero se oyó mío. Quise sentir miedo. Lo sentí. Quise llorar. Lloré. Quise volver a negar. No pude. La traición tiene una textura que no se confunde con nada más. Es áspera y se te queda en los dientes aunque bebas agua. Me di cuenta de que esa aspereza no era nueva. Yo la había llamado amor duro, exigencia, cuidado muchas veces. Le había cambiado el nombre para hacerlo bebible. Ahora, por fin, tenía el sabor correcto. Me puse de pie. No tomé decisiones heroicas. Tomé una. No dejar que me expliquen que esto es por mi bien. No hoy. No otra vez. Y no. No iba a destruir su vida. No necesito destruir lo que no quiero habitar. Necesito salir y cerrar con llave por dentro. Necesito una vida que no se grabe sin mi permiso. Guardé la tarjeta en un sobre, no por venganza, sino por memoria. La memoria que elige lo que cuenta y lo que borra. La mía, no la suya. Limpié el borde del enchufe y me prometí una cosa simple. Cada puerta que encuentre abierta sin mi consentimiento, la cierro yo. Cada llave que no reconozca, la cambio. Cada mentoría, que huela a jaula, la nombro por lo que es. Y empecé por el principio, el verdadero principio, reconocer las señales que ignoré. Las migas de pan, que me llevaron hasta este baño con el espejo empañado, y esta cámara que ya no mira a nadie. Porque antes de la traición evidente hubo pistas. Y yo las vi, solo que les cambié el nombre. Eso se acaba hoy. Primero fueron las señales. Luego, la contraofensiva. Las primeras señales siempre parecen pequeñas porque las miras con cariño, o con culpa, o con esa gratitud enferma que te hace decir, «qué exagerada soy». La primera fue un chiste. Él se rió de un detalle mínimo, de un dibujo mío, la sombra de una taza, una grieta que apenas se notaba en la cerámica. Nunca subí ese boceto. Ni a la nube, ni a ninguna red. Era un archivo torpe guardado con un nombre vergonzoso. Taza, ensayo, final, ver, de, verdad, PSD. Mi hermano lo mencionó como quien presume de memoria. Yo le respondí como quien quiere creer en coincidencias. Debiste verlo cuando te lo enseñé por videollamada. Mentí sin pensar. Me creí mi mentira durante 2 horas. La segunda señal fue una frase suelta sobre una conversación que tuve con una amiga en un chat privado. Una broma interna nuestra. La comparaba con una sopa sin sal. Nadie más lo sabía. Él lo dejó caer por teléfono, con ese tono de «estoy al día de tu vida». Le pregunté cómo lo sabía. Dijo, «lo imaginé». Yo dije «qué casualidad», y colgué con esa sensación aceitosa de haber tragado algo que mi estómago no reconoce. La tercera señal no fue una frase, fue un reflejo. Abrí el correo y vi un banner que nunca leo. Has iniciado sesión desde un dispositivo nuevo. Lo ignoré. Lo hacemos todos. Luego, abrí. Seguridad de la cuenta. Para buscar otra cosa,
y me encontré con un mapa que me miraba como un testigo silencioso, ubicaciones que no eran mías, sesiones abiertas a horas en que yo estaba durmiendo. Había un Chrome en Windows con un nombre raro, como un apodo técnico que no dice nada pero lo dice todo. Cerrar todas las sesiones, decía un botón. No lo toqué. Me dije, seguro soy yo desde la biblioteca, seguro se duplicó, seguro. No estaba loca, estaba domesticada. La domesticación consiste en aprender a hablarte como te hablarían quienes te quieren para su utilidad. No molestes, no te quejes, no armes un drama por algo que no puedes probar. Yo podía probarlo, pero no quería ser la clase de persona que necesita probarlo todo para cuidarse. Hace falta una mezcla de pudor y miedo para dejar una puerta abierta sabiendo que hay alguien en el pasillo. La mezcla perfecta para que la llames confianza. Volví al dibujo de la taza. Abrí el archivo. Me fijé en la sombra que él había mencionado. No era una broma tierna. Era una firma, no la suya, la mía en su poder. Cambié de ventana. Abrí el historial de actividad de seguridad en el correo. Las letras eran exactas, indiferentes, como la cara de un guardia que no te conoce. Inicio de sesión exitoso, reciente. Abrí el desplegable. Dirección IP, navegador, sistema operativo. No entendía todo, pero entendí lo suficiente. Alguien estaba adentro, y no era yo. Entré a otra cuenta. Discord. Ajustes. Dispositivos. Apareció una lista que era como encontrar nombres de desconocidos en tu lista de invitados. Desconectar todos. Dudé. Es curioso. Nos tiembla más el dedo para expulsar a un intruso que para abrirle la puerta. Porque expulsarlo es declarar que el intruso existe, y declararlo es insultar a quien insiste en llamarse protector. Yo he sido obediente de formas que me avergüenzan. Apagué la pantalla. Fui a la cocina. Bebí agua. Esperé a que se me deshiciera el nudo. Volví. Desconectar todos. Confirmar. El silencio cambió de color. Ya no era el silencio culpable de antes. Era el silencio que deja una silla vacía. El cuerpo también guarda sesiones. Me senté y me vi con la espalda redondeada, como si me estuviera pidiendo perdón por ocupar espacio. ¿Cuántas veces dije, gracias, por cosas que eran invasiones con moño? ¿Cuántas veces dejé el móvil boca abajo y me convencí de que así era suficiente? ¿Cuántas veces reí sus chistes para que no parecieran cuchillos? El inventario daba vergüenza, y aún así me sostuvo, porque el inventario de dolor también es memoria, y la memoria es la herramienta que nos devuelve el timón. Abrí el gestor de contraseñas. Revisé una a una las cuentas que había creado desde que tengo edad para firmar por mí. Vi preguntas de seguridad que inventé en una época en que pensaba que mi primera mascota era un secreto tierno, no una llave maestra que cualquiera que me conoce podría forzar. Cambié lo obvio. Dije adiós a respuestas que ya no son respuesta, a puertas que se abren con una sonrisa. No era la contraofensiva aún. Era el ensayo mental, el reconocimiento del terreno, porque las señales no solo estaban en la pantalla, estaban en cómo me hablaba él cuando me guiaba, en cómo decía, no tienes por qué entenderlo, confía en mí, yo me encargo. Estaban en cada elogio con bozal. Eres talentosa, pero no vas a vivir del arte. En cada te acompaño, que en realidad significaba te conduzco. En cada no lo tomes personal, que era una invitación a dejar de ser persona. La cámara me puso un espejo delante. Las señales me hicieron levantar la cabeza. Y al levantarla, vi el patrón entero. Chistes que no eran chistes. Advertencias disfrazadas de favores. Accesos que acepté por pereza. Botones que no presioné por miedo a parecer dramática. No estaba loca, estaba siendo leída. Y que alguien te lea sin tu permiso convierte hasta tu caligrafía en un arma en tu contra. Ese día, por fin, le puse nombre a todo. Vigilancia.
Dije la palabra en voz baja, solo para mí. Vigilancia. La palabra no me gustó, pero me empujó. Nombrar es rescatar. Si lo que viví fue vigilancia, entonces lo que sigue no es mejor comunicación, ni poner límites amables, ni reírme más. Lo que sigue es cerrar. Cerrar sesiones, cerrar accesos, cerrar la posibilidad de que la culpa me exija otra vez una sonrisa. Me quedé un rato mirando la pantalla con las listas de dispositivos y ubicaciones. No tengo una vocación heroica, tengo, por fin, una vocación propia, cuidar lo que es mío sin pedir permiso. Las señales me habían llevado hasta la puerta exacta que tengo que cerrar con mis manos, y esta vez las manos no me temblaron. Las señales ya hablaron. Ahora toca lo que de verdad cambia las cosas. Cerrar puertas, revocar llaves, recuperar la casa. El primer clic fue una decisión y una despedida. Despedida de la idea cómoda de que, si no miro, no pasa. Decisión de entrar en mi propia casa como si hubiese un intruso todavía dentro. No iba a gritar su nombre, iba a encender todas las luces. Abrí el panel que siempre evitaba y me puse un uniforme nuevo. La versión de mí que no pide perdón por protegerse. Empecé por donde duele menos, por lo visible. Equipo. Ajustes. Acceso remoto. La palabra permitir se clavó como un alfiler. Desmarqué, guardé. En macOS, compartir. Gestión remota. Desactivado. En Windows, permitir conexiones de escritorio remoto. No. Cerrar. Volver a abrir, por si acaso. Nada de fe ciega, ver para creer. Cada aplicar era un candado nuevo que sonaba dentro de mí. Fui a por los nombres inocentes. Esos iconos diminutos que se esconden en la barra como si fueran calendario o notas. TeamViewer, AnyDesk, Chrome Remote Desktop, VNC. No sonaban a delito. Sonaban a te ayudo desde aquí, es más rápido. Clic derecho, desinstalar. ¿Estás segura? Por primera vez, esa pregunta no me insultó. Sí, estoy segura. Y si me equivoco, prefiero equivocarme cerrando que seguir viviendo abierta en canal. Reinicié. Volví. Abrí el administrador de tareas como quien mira debajo de la cama. Procesos que no conocía. Nombres largos que imitan al sistema. Finalizar. 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 El navegador fue un desván triste. Extensiones que instalé un día apurada, permisos que di sin leer, sincronización prendida para no perder nada. Yo ya había perdido suficiente. Desinstalé lo que no pudiera explicar en voz alta. Cerré sesión en la sincronización. Y entonces hice algo que tardé años en merecerme. Cerrar sesión en todos los dispositivos. El botón me miró como un espejo honesto. Acepté. Si alguien seguía pegado a mí por costumbre, allí se quedaría. Yo me iba con mis llaves nuevas. Me temblaron los dedos al abrir el gestor de contraseñas, no por técnica, por historia. Cada contraseña vieja era una carta que me escribí a mí misma cuando todavía creía que mi artista favorita debía estar en todas las respuestas. Las leí con la compasión que se le tiene a la versión ingenua de una. Luego las cambié sin ceremonia. Contraseñas largas, impresentables, que no recuerdan canciones ni mascotas ni fechas que mi familia podría recitar medio dormida. 3 bóvedas sagradas. Correo principal, banco. Apple dividido por Google ID. Si él tenía copias, iban a dejar de servirle. Activé la verificación en 2 pasos con aplicación, no con mensajes. Ya no quiero guardias que bostezan al primer ruido. Quiero una puerta que me mire a los ojos antes de abrirse. Guardé los códigos de respaldo en un papel, lo metí en un sobre, y lo guardé donde no se guarda nada bonito. Lejos, feo, seguro. No para vivir con miedo, sino para vivir en paz. El router.
Ese aparato gris que tratamos como un mueble más. Cambié la contraseña, el nombre de la red que llevaba años gritando nuestro apellido al vecindario. Actualicé el firmware. Miré el registro de dispositivos conectados y le puse apellido al pudor. Demasiados. Olvidé todos y volví a conectar solo los míos. Si él había usado mi casa como su laboratorio, la casa dejó de prestarse. No hay red sin nombre, me dijo una vez, burlándose de mi necesidad de ponerle títulos a mis cuadros. Pues bien, la red ya tenía nombre nuevo, y no incluía a nadie que me llamara pequeña. A mitad del proceso, me invadió una vergüenza antigua. La vocecita que decía, «Estás exagerando, esto es técnico, esto no es personal». Era mentira, es técnico porque fue personal. Es mi cuerpo el que se tensa cuando veo sesión abierta en otro lugar. Es mi sueño el que se achica si sospecho que una cámara me espera tras la toalla. Apoyé las manos en la mesa y me dije en voz baja lo que nunca quise admitir. No estoy defendiendo un portátil. Estoy defendiendo el derecho a pensar sin testigos. Volví a las cuentas. Google, Discord, banco. Revoke token por token como quien recupera terreno perdido. El listado de aplicaciones con acceso parecía un desfile de favores que jamás pedí. Revocar, revocar, revocar. Cada permiso retirado llevaba su pequeña ceremonia de duelo. Esto te sirvió cuando confiabas en cualquiera. Ya no. Apreté también donde más me había dolido ceder, los dispositivos físicos. Cubrí la cámara del portátil con una tapa. Compré un switch que apaga el micrófono por hardware. No porque me crea una espía, porque no quiero ser el escenario de nadie. Revisé el ordenador en busca de perfiles de usuario que no fueran míos. Eliminé el que no podía justificar. Y sí, me pregunté si hacía falta formatear todo. La respuesta verdadera fue sencilla y prohibida por mis ganas de minimizar. Sí. Respaldé lo que necesitaba, cerré los ojos como se cierran al cortar el pelo que uno se dejó crecer por costumbre, y pulsé restaurar. No para borrar mi vida, para limpiar la mesa donde voy a dibujarla de nuevo. A cada paso me visitaba su voz. No lo entiendes, yo sé de esto, te estoy ayudando. Y a cada paso yo le contesté sin marcar su número. Ayudarte no es entrar por la noche con copia de llave. Ayudar no es sentarte en mi silla, ni escribir con mis manos, ni renombrar mis archivos para que parezcan tuyos. Ayudar es esperar fuera cuando digo, déjame, y acercarte solo si pido, entra. Esa palabra no la pronuncié. Y él entró igual. Se acabó. Terminé el recorrido con una certeza que no pesa. Si alguien quiere volver a entrar, tendrá que volver a empezar desde cero. Yo también volví a empezar. Y no desde la paranoia, sino desde la dignidad. No desde el yo no sé de estas cosas, sino desde el aprendo porque es mío. Cerré el último panel. Toqué la mesa. Respiré con el pecho entero, por primera vez en meses. Había una pieza más en el tablero, esa que nunca quise mover porque siempre parece exagerada. No lo era. Tenía forma de sobre con una tarjeta adentro y dirección de comisaría. El contraataque digital me devolvió la casa. Lo que venía ahora iba a devolverme el nombre. Y no el que ellos creen que merezco, sino el que voy a defender. No tuve un plan heroico. Tuve una cámara sobre la mesa y un sobre en la mano. Caminé hasta la comisaría como quien lleva un objeto maldito que quema sin fuego. No sabía qué iba a decir cuando me tocase hablar. Sabía, eso sí, que ya no quería explicarle a nadie por qué duele ser invadida. Duele y punto. Me pidieron el documento, me preguntaron si quería sentarme. Dije que sí, porque por primera vez en mucho tiempo no supe cómo sostenerme de pie. Conté lo que pude con una voz que parecía venir de otra mujer. Dejé el sobre. Les mostré capturas, accesos remotos, la lista de dispositivos, mensajes suyos medio en broma y medio en amenaza.
Cuando pronuncié la palabra baño, sentí una vergüenza que no era mía. Era la vergüenza sembrada, la que te enseñan para que te calles. El agente me miró, como si hubiese un manual que lo prohibiera, y aún así lo hiciera, con respeto. Me habló de medidas, de tiempos, de un papel que podía poner un límite, donde mi apellido no lo había puesto nunca. Lo firmé con la mano que me temblaba menos. No era venganza, era un perímetro. Salí con el papel doblado 4 veces. No parecía gran cosa. Un cuadrado de autoridad que me cabía en la palma. Caminé hasta casa con un pensamiento mínimo y nítido. Ahora existe algo entre él y yo, que no es familia ni costumbre. Un borde. Un no. Un hasta aquí. Llamé a una amiga. Le dije pocas palabras que pesaban mucho. Ya está hecho. Lloré en silencio para no romper ese hilo de tranquilidad recién nacido que me cruzaba el pecho como una costura fresca. Él respondió antes que la ley. Mensajes con ese tono de quien no sabe que ya no manda. Estás exagerando, estás destruyendo a la familia, tu vida sin mí va a ser un desastre. No contesté. El silencio, por fin, hacía su trabajo a mi favor. Luego llegó el quiebre, una cadena de mensajes que sonaban a golpe contenido. No eran gritos, eran instrucciones disfrazadas de advertencias. Puedo hacer que te den de baja de las clases, puedo hablar con... Detrás de cada frase se oía su proyecto de tenerme en una caja. Hice una captura. Respiré. Añadí esa captura al expediente. Yo también aprendí a nombrar la violencia sin adornos. La violación de la orden llegó rápido, como si la ley fuese una broma nueva que contar en grupo. Notificaciones de llamadas perdidas. Audios con su tono de ingeniero recitando consecuencias. Reporté. Esa palabra me sonó feroz y limpia, como abrir una ventana después de meses sin aire. Reporté. Y la rueda, por una vez, giró a mi favor. Lo detuvieron por desobedecer. No hubo sirenas en mi puerta, no hubo aplausos, hubo una noticia escueta y suficiente. Ya no puede acercarse. Ya no puede escribirte. Ya no puede. Dormí por pedazos, pero dormí en mi cama, con las manos abiertas. Entonces mi familia encendió su propia hoguera. El video llegó como una postal del infierno doméstico. Mi padre, mi madre, de pie frente a un patio que reconocí por las macetas. Una caja con mis cosas abiertas. Libretas. Un suéter. Una bolsa con pinceles maltratados. Él, mi padre, habló con esa voz de misa que usa cuando quiere tener razón más allá del mundo. Dijo mi nombre entero y lo pegó a una frase que pensé que no iba a escuchar nunca. No vuelvas. Encendió un fósforo. Mi madre acercó papel. El fuego lamió un cuaderno y luego lo devoró como si le debiera algo. La cámara del móvil tembló un poco. A veces la verdad también tiembla cuando la sostienen manos seguras de su crueldad. No lloré. Me quedé mirando el borde de la pantalla, los ladrillos del fondo, la sombra de una silla. Pensé que esa hoguera no era para destruir mis cosas, era un ritual para absolverse. Quemaban objetos para no quemarse la culpa. Pensé en mi hermano de niño, en cómo le aplaudían cada cálculo, en cómo me daban la pala para recoger lo que se caía. Pensé en mí, en cuántas veces convertí sus hogueras en velas por amor. Esa noche ya no apagué nada. Dejé que se quemara todo en la pantalla y, cuando el video terminó, mi casa siguió entera, la mía, la que yo pagaba, la que por fin había recuperado con candados y contraseñas. No voy a mentir, sentí la tentación de explicarles. De decirles que una cámara en un baño no es un exceso de sensibilidad, que un acceso remoto sin permiso no es mala comunicación. Pero la explicación es un hilo que te ata. Y yo me había cortado demasiados hilos como para tejer otro con la misma lana. Guardé el video en una carpeta con un nombre que solo yo entiendo, no para verlo.
para acordarme de que el fuego ajeno no calienta. Quema lo que encuentra y luego pide aplausos. La traición se volvió total, por fin. Y en esa totalidad encontré un borde tranquilo. No quedaba nada que maquillar. Lo que ellos llamaron amor era obediencia. Lo que yo acepté como cuidado era vigilancia. Lo que ahora me ofrecían era exilio. Entre ese exilio y el exilio que yo misma elegí de su control, preferí el mío. La soledad propia duele menos que la compañía que te niega. Fui a recoger la orden definitiva. Firmé, aclaré detalles, añadí pruebas. Los pasos administrativos me resultaron extrañamente reconfortantes. Papeles que dicen sí, papeles que dicen no, sellos que hacen ruido y marcan un después. Me vi a mí misma como quien se reconoce por un gesto nuevo. La espalda más recta, la mirada menos gastada. No estaba ganando una guerra. Estaba inaugurando un país pequeño con fronteras claras. La noticia de su breve detención corrió por la familia como el sermón de un domingo. Todos supieron antes de preguntar. Los mensajes llegaron desde números desconocidos, palabras envenenadas con azúcar. Piensa en tu madre. Tu hermano estaba cuidándote. Nadie te va a querer si sigues así. Algunos eran solo respiración al otro lado. Yo también supe respirar. Inhalar, exhalar, no responder. Bloquear, nombrar, archivar. Cada bloqueo no era una huida. Era un acto de pertenencia. A mí. La cámara ya no era un objeto en mi mesa, sino un punto de fuga. Desde ella se dibujaba la línea que separa lo aceptable de lo intolerable. Del otro lado quedaban ellos con su fuego, su catecismo, su proyecto de hija dócil. De este lado quedaba yo con mis manos llenas de tinta. Mi miedo aún vivo y mi decisión de que el miedo no elige por mí. No hubo justicia cinematográfica. Hubo un equilibrio raro y suficiente. Él obligado a no acercarse. Yo obligada a aprender a acercarme a mí misma sin pedir perdón. Mis padres celebrando un castigo que no es castigo, yo dejando de mendigar el abrazo que viene con condiciones, y una certeza, por fin, sin grietas. Nadie vuelve a entrar en mi casa con un «es por tu bien». Guardé la tarjeta en un lugar que no es secreto, pero tampoco es obvio. La saqué una vez más, la miré como se mira a un animal, que ya no muerde, porque por fin le ha cerrado la jaula de la que nunca debió salir. No la rompí. No necesito destruir pruebas para sentirme a salvo. Necesito, en cambio, construir algo que el fuego no alcance. Y ahí empezó lo siguiente. Papeles en regla, mi nombre recuperado en documentos que por fin me reconocen, un mapa con una ruta que termina lejos de donde aprendí a callar. Terapia, trabajo, una mudanza que parece pequeña desde fuera y es enorme por dentro. Todo eso vendría después. Pero en el borde de este clímax, con el humo ajeno todavía en los ojos, entendí que reconstruirse no es volver a ser la de antes. Es empezar a ser la que nunca me dejaron. Cuando pasó el ruido, quedó el papeleo. La vida, después del incendio, se parece menos a un renacimiento y más a una fila. Una sala blanca con sillas de plástico, números que avanzan y una ventanilla donde te preguntan quién eres como si fuera una curiosidad académica. Yo llevaba una carpeta con mi nombre escrito a mano, una foto vieja grapada en una esquina y la decisión de no pedir perdón por estar allí. En el registro civil me pidieron una forma de identificación y una firma que aún me temblaba. Expliqué lo mínimo, que necesitaba copias, que me habían retenido lo que era mío, que estaba recomponiendo mi vida como quien pega cerámica con paciencia. El funcionario no opinó, marcó casillas, selló hojas. Ese sonido de tinta y presión me pareció una música nueva, no vence al dolor, pero lo ordena. En la oficina de la Seguridad Social, la espera fue larga. Yo, con mi sobre, pensando en lo frágil que es que te crean,
en lo fácil que es perderte en un nombre mal escrito o en una letra que no coincide. Me llamaron. Dije mi nombre en voz alta, y me escuché como si acabara de adoptarme. No fue rápido ni épico, fue correcto. A la salida respiré con una dignidad sencilla. Ya no tenía que pedirle a nadie que me prestara mis datos. El mundo no se volvió amable de repente, pero se volvió transitable. Guardé los documentos como se guarda una foto de la que dependes, no por nostalgia, sino por supervivencia. La terapia fue otra forma de papeleo, solo que con preguntas que no se archivan. Me senté frente a una mujer que no me conocía, y por primera vez no quise convencerla de nada. Me preguntó cuándo empecé a confundir cuidado con control. No supe dar una fecha, pero sí un cuerpo. Mi espalda encorvada, mi voz en puntillas, mi manera de justificar lo injustificable usando palabras suaves. Hablamos de culpa como quien habla de un idioma aprendido por necesidad. Hablamos de miedo como de un perro que se sienta a tus pies y te acompaña a todas partes. Hablamos de un detalle tan ridículo como definitivo. Yo dejé de cantar al cocinar el día que sentí por primera vez que me miraban sin permiso. No lloré con estruendo. Lloré como quien reconoce a una vieja conocida en la parada del bus. La mudanza parecía pequeña desde fuera. Cajas con libros, una planta que sobrevivió contra toda estadística, 2 cuadros envueltos en mantas, una maleta con ropa que por fin olía solo a mí. Pero por dentro fue un continente. Elegí un sitio barato, con paredes sin historias ajenas, con una ventana que daba a un árbol que no conocía mi nombre. No fue huida, fue fundación. Aprendí a escuchar los ruidos nuevos, sin imaginarlos como amenazas antiguas. Puse una mesa cerca de la luz y dejé encima mi cuaderno limpio, un lápiz afilado y una taza sin grietas. Me obligué a cocinar algo que requiriera tiempo. Cuando terminé, me descubrí tarareando. El sonido me sorprendió como una visita buena que llega sin anunciarse. Volví a dibujar. Al principio, líneas tímidas, como si la hoja también hubiese sido vigilada. Después, una mancha de color donde antes habría pedido permiso. No pinté el dolor como un monstruo que me persigue. Lo pinté como una sombra que se queda y se estira según la hora, pero que ya no decide dónde me siento. Mandé un mensaje breve a las 2 amigas que no se apartaron cuando todo olía a humo. Estoy bien, esta vez de verdad. No me preguntaron nada, me mandaron fotos de sus gatos y de una puesta de sol sin filtro. No siempre hace falta un discurso. A veces basta con alguien que te recuerde que la vida también sabe ser simple. Hubo un ritual. No lo planeé. Llegó solo. Abrí una caja que había evitado durante semanas. Dentro, la tarjeta de memoria, una copia de la orden, un mechón de cabello que corté una vez pensando que cambiar la cabeza bastaba para cambiar la historia. Saqué la micro SD y la puse sobre el escritorio. No la rompí. La miré como se mira una piedra que te sacaron del zapato al fin de una caminata demasiado larga. No la odias, pero no la quieres adentro. Es prueba de que caminaste así y, aún así, llegaste. Fui a la cocina, llené un vaso con agua, volví y hundí la tarjeta despacio. El agua no borra, lo sé, pero yo necesitaba ver cómo algo que me drenó se volvía inofensivo. La dejé allí, flotando, hasta que se fue al fondo y dejó de parecer un ojo. Encendí el portátil y abrí un documento nuevo. Escribí mi nombre y debajo una frase que no estaba buscando pero me encontró. No me debo más explicaciones. La leí varias veces hasta que dejó de sonar presumida y empezó a sonar exacta. Luego abrí el gestor de contraseñas, repasé las llaves, confirmé que todo seguía donde debía. Apagué el micrófono con el interruptor físico. Cerré la tapa. Miré mi casa con ojos de inventario. Ventana, planta, mesa, taza, cuaderno, cuerpo, todo estaba en su sitio, incluida yo. A veces el pasado llamó con números nuevos.
Bloqueé sin ceremonia. Otras veces llegó con recuerdos buenos que me tentaban a escribir o a perdonar antes de tiempo. Entendí que perdonar no es volver, es no seguir perdiéndome. Elijo no volver. Elijo perdonar cuando deje de significar abrir la puerta. Mientras tanto, me quedo conmigo, que es el lugar donde por fin cabe todo lo que soy sin traducciones. No tengo un final feliz de catálogo. Tengo algo mejor, un presente que no me vigila. Y un futuro que, por primera vez, no da vergüenza imaginar. Puedo seguir sin familias heroicas ni castigos ejemplares. Puedo seguir con documentos en regla, con terapia los jueves, con una rutina humilde que me deja respirar y con una pared blanca que espera pacientemente el cuadro que no me dejaron pintar. Puedo seguir sin pedir permiso para estar tranquila. Lo que viene ahora no es espectáculo, es método. 3 aprendizajes que no se negocian, una lista corta que me salvó. Reconocer señales pequeñas, cerrar puertas con nombre y no confundir el control con amor nunca más. Y un gesto final, por si alguien me escucha desde donde no quiero oírlo, dejar en claro qué puede entrar y qué no. Porque reconstruirse no es ganar, es dejar de perder. Y ahora que sé dónde empiezo, puedo contarte cómo acabar esta historia sin devolverle el micrófono a nadie. Si tuviera que reducirlo a una imagen, sería esta. Yo, frente a mi puerta, con un manojo de llaves nuevas y un silencio que por fin no me asusta. No es épico, es suficiente. Y en lo suficiente hay una forma de felicidad que no conocía. Aprendí 3 cosas que no pienso negociar conmigo otra vez. La primera, las señales pequeñas no son chistes, son alarmas educadas. Si alguien nombra lo que solo tú sabes, si aparece un dispositivo nuevo a la hora en que duermes, si un comentario te deja un sabor metálico en la lengua, no es hipersensibilidad, es tu cuerpo avisando. Nombrarlo a tiempo te ahorra explicaciones crueles después. La segunda, la seguridad no es un producto, es un hábito. No hay antivirus que reemplace tus decisiones. Cerrar sesiones es un acto de amor propio. Cambiar contraseñas es una ceremonia íntima. Revocar permisos que diste por cansancio es honrar tu tiempo y tu silencio. Aprendí a poner 2 fa, a apagar lo que no uso, a dejar de vivir con sesiones abiertas como si fueran visitas amables. La tranquilidad no se compra, se practica. La tercera, control no es amor. Quien te acompaña no necesita llave maestra. Quien te cuida no revisa tu cuaderno cuando no miras. Quien te quiere no te enseña a tener miedo de parecer dramática. Si para estar en paz con alguien tienes que apagar partes tuyas, esa paz es un disfraz. El amor verdadero te deja encender todas tus luces sin pedir permiso. No te ofrezco un milagro. Te ofrezco un método breve y vivo, el que me sostuvo cuando todo parecía resbalar hoy. No mañana, no cuando tengas tiempo, hoy. Mira tus cuentas con ojos limpios, correo, banco, redes. Cierra todo lo que no seas tú. Cambia 3 llaves sagradas. Tu email principal, tu banco y tu Apple dividido por Google ID. Largas, impresentables, que no recuerden nada que tu familia pueda adivinar. Activa la verificación en 2 pasos con app. Guarda tus códigos en papel, lejos del ordenador. Apaga los accesos remotos que no usas y desinstala cualquier ayuda a distancia que no puedas explicar sin bajar la mirada. Renombra tu red. Cambia la contraseña del router. Olvida los dispositivos. Y vuelve a empezar desde cero con los tuyos. Y si algo te late mal, aunque no sepas decir por qué, haz caso. El cuerpo a veces sabe antes que la pantalla. No estás exagerando si proteges tu casa. No eres desconfiada si pides pruebas a la tranquilidad. No eres difícil si pones límites donde otros estaban acostumbrados a entrar de puntillas. Aprendí que la dignidad no hace ruido, pero reorganiza el mundo alrededor. De pronto,
La mesa es tuya, el baño es tuyo, el portátil es tuyo, y el futuro por modesto que sea también. Si llegaste hasta aquí, es porque algo te tocó. Tal vez reconociste una sombra, una risa que no era risa, una puerta que quedó abierta por costumbre. Si te sirve, escríbeme abajo una sola palabra, seguro. No para contar tu vida si no quieres, sino para recordarte a ti misma un compromiso. Hoy te eliges. Yo voy a dejar en la descripción un checklist sencillo, el mismo que pegué en mi pared. Compártelo con quien lo necesite. Tal vez no salve un mundo, pero puede salvar una habitación. A veces eso basta. Voy a seguir. No porque me sobrefuerza, sino porque ahora sé qué hacer cuando falta. Señales, hábitos, fronteras. En el próximo capítulo voy a abrir cada paso con calma, cómo blindar tu portátil y tu móvil en 20 minutos sin tecnicismos que te dejen afuera. No se trata de asustarnos, se trata de no vivir pidiendo perdón por querer estar en paz. Y si te preguntan por qué tanta seguridad, contesta sin bajar la mirada, porque la tranquilidad también es mía, porque mi historia no se graba sin mi permiso, porque aprendí a cerrar lo que otros creían suyo y a abrir lo que siempre fue mío. Mi voz, mi tiempo, mi casa. Gracias por escucharme. Gracias por creerle a tu intuición mientras me oías. Si hoy cierras, aunque sea una puerta, ya estamos del mismo lado. Y desde aquí se respira mejor.